Laura, por favor. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. En el día de hoy, continuando nuestra formación que hemos tenido y que hemos iniciado con este tema de la santidad, quisiera iniciar por lo menos 4 o 5 días sobre este texto, Gaudet et Exsultate, del Papa Francisco, que fue emitido en el año 2018. Les invito a comprarlo. ¿Por qué? Porque es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Es el tema nuestro. La santidad es entonces el foco de atención de este texto. Y yo quisiera hoy iniciar esta breve reflexión desde el capítulo 4. Desde el capítulo 4, porque ese capítulo 4 habla sobre algunas notas de la santidad en el mundo actual. En el mundo actual, repito. ¿Qué es lo que el Papa dice en este capítulo 4? Él parte de una premisa. Él dice, este mundo está caracterizado por algunas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones que dice el Papa? Lo característico de este mundo es la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. Estamos ansiosos, nerviosos, y eso genera violencia, es miedo. Hay un miedo desproporcional. La humanidad ha caído en unos nervios, estamos muy ansiosos, angustia, etc. Y ante esa situación de la angustia, el Papa propone este primer elemento de aguante, paciencia y mansedumbre. Contra esa situación de la humanidad, el que quiera llevar una vida de santidad, entonces tiene que tener esos 3 elementos: aguante, paciencia y mansedumbre. Entonces, en las próximas clases o encuentros, si digo clase porque creo que estoy en mi universidad, en los próximos encuentros veríamos qué es lo que plantea el Papa en cada uno de ellos. Y sigue diciendo el Papa, otra característica de esta humanidad es la negatividad y evidentemente la tristeza. La gente anda triste, anda mirando mucho las cosas negativas. Y esto es una desgracia. Contra la negatividad y la tristeza, el Papa Francisco habla de alegría y sentido del humor. Alegría y sentido del humor. El cristiano que busca la santidad es un cristiano, es un ser humano alegre y tiene sentido del humor. Sabe reírse hasta de sí mismo, de las cosas que le pasan. Sabe, vive alegre y no hay nada que le quite la alegría. Una de las cosas más importantes que da el resucitado es no estén tristes, estén alegres cuando resucita. Jesús cuando resucita nos deja bien claro eso, no estén tristes, estén alegres, alegres en el Señor, alegres. Entonces, el otro elemento que habla el Papa es la asedia cómoda, consumista y egoísta. La asedia cómoda, consumista y egoísta. Y contra esos males, contra esos 2 males, la asedia cómoda, egoísta, el Papa habla de audacia y fervor. Audacia
y fervor. Tenemos que ver, es uno de los elementos más hermosos que habla el Papa en este documento. Luego, habla el Papa de tantas formas falsas de espiritualidad sin encuentro con Dios. Ayer hablábamos un poquito de eso. Este mundo quiere entrar en unas espiritualidades que son con una especie de coaching, y eso está vendiéndose mucho. Incluso muchos cristianos católicos. No, yo voy a un grupo en donde estamos haciendo unos ejercicios de espirituales. Y habrá que ver entonces qué es lo que Dios hace en esos ejercicios. ¿Cuál es el papel de Dios en esos ejercicios de coaching? ¿Por qué? Porque lo importante es centrarse, lo importante es buscar la felicidad, lo importante, y si yo encuentro esa felicidad sin Dios, sin un encuentro con Dios, pues me meto en esa cosa. Una falsa espiritualidad sin encuentro con Dios. ¿Y a qué le dedica el Papa entonces los dos últimos acápites? A enfrentar este mal que se está ampliando. No crean ustedes que esos son 2 o 3 gente. Esa gente se están haciendo ricos. En los hoteles más importantes de este país hay ofrecimiento de esos famosos encuentros de seguimiento y cosas carísimas, carísimas, carísimas. ¿Y por qué ha tenido tanta fama y tanta, podríamos decir, aceptación esta famosa iglesia de Pare de Sufrir? Porque la gente lo que busca es, de una u otra manera, detener el sufrimiento. Entonces, ante estas situaciones, el Papa contesta con vivir. El que vive la santidad en el mundo actual tiene que vivir la santidad en comunidad. No se entiende la santidad si no es en comunidad. Y evidentemente no se entiende la santidad sin oración constante. Oración constante. Por cierto, en el día de hoy vamos a tener una catequesis sobre la oración, Va a ser el tema fundamental que vamos a tener en el día de hoy, la oración del Señor, la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica. Les invito entonces a los que deseen tener un conocimiento más amplio a partir del catecismo de la Iglesia Católica, de eso que habla el Papa ahí, de la oración constante. Vamos a mirar a partir de mañana, cada uno, vamos a entrar en elementos concretos de qué es lo que dice el Papa en este documento sobre la santidad. Que el Señor nos ayude a todos. Por favor, Germania.